Días, Vladimir, o buenas tardes para si alguien nos está viendo por la tarde. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí con este fresquito del otoño por esta parte del mundo. Así que muy bien, aquí contento de estar de nuevo contigo conversando sobre nuestras preguntas inquietantes. Totalmente, totalmente, que nos falta tiempo para tantas que tenemos. Nos falta tiempo, nos falta tiempo. Además, antes de que empecemos, como siempre, me gustaría poder agradecer de parte de los dos, como siempre, la acogida que estamos teniendo a pues, nuestros amigos, nuestros conocidos, quien no nos conozca, los comentarios que nos están dejando, nos aportan muchísimo valor, nos aporta mucho valor que veáis esto. Nos enorgullece completamente como seres humanos que aportemos ese valor que nos transmitís en los comentarios, que os sirve lo que compartimos, porque al final esto, la idea eran charlas entre amigos y pues poder compartir estas charlas por si a alguien más le sirve. Así que es que estamos muy contentos y muy felices. Así que gracias y bienvenidos. Hoy estamos en el episodio número 3, que no es cualquier cosa, que ya la cosa parece que se empieza hasta a poner seria, ya que, porque insisto, por la acogida. Pero hace un momento estábamos hablando de esto, de qué se trata este podcast, que es una conversación entre dos amigos y no desviarnos del tema, de que al final hablar siempre desde el corazón sobre lo que creamos que actualmente puede servir más tanto para nosotros compartiendo como para todos los demás. Y esto me gustaría enlazarlo con la pregunta que dejamos en el último episodio del podcast, que fue el podcast número 2, y estamos en el número 3. Y la principal pregunta era, ¿he autorizado este pensamiento? ¿Cómo seguimos desarrollando esto, Vladimir? Sí, muy bien. La idea, como conversamos en el episodio anterior, es en qué medida esos pensamientos que llamamos residentes, que están ahí pululando continuamente, son producto de una decisión, de un acto de conciencia que dirige el pensamiento para buscar una solución, alcanzar un objetivo, una meta, o simplemente están sucediendo, están ocurriendo por un fenómeno pasivo en el cual nuestra voluntad interviene muy poco. Entonces, el formularnos la pregunta cada cierto tiempo, ¿he autorizado yo este pensamiento? Nos puede hacer recuperar la atención y con ello la energía, esa energía de que disponemos diariamente y que valdría la pena que fuésemos nosotros los administradores y no que simplemente se estuviese dispersando, eh, dilapidando de una manera poco productiva y que poco nos aporta, ¿no? Sobre todo, ¿no? Así que un poco esa fue la pregunta que dejamos en la vez anterior. Totalmente. Aquí, esta pregunta, pues me gustaría empezar a enlazarla con varias cosas. Siempre sacamos nuestras propias experiencias personales aquí. Y la verdad que me acaba de venir con esta pregunta una experiencia personal que ahora mismo tengo reciente. En uno de mis negocios tengo un cliente que me está impagando. No está cumpliendo con el pago en su debido tiempo. Y esto, pues, alguna vez perturba mis pensamientos. Y se me meten pensamientos no autorizados en la mente. Ya te imaginas qué tipo de pensamientos. Buenos no son. Buenos no son. Por lo tanto, esta mañana cuando me he levantado, pues tengo el hábito de meditar. No por nada, sino porque la verdad que el día me va muchísimo mejor cuando empiezo a ser consciente de mis pensamientos, de mi respiración, enlazo y dirijo mejor mi día. Entonces tenía este pensamiento no autorizado ya desde hacía días y me estaba generando un malestar. Digo, a ver, son gajes del oficio, no pasa nada, pero aún así me genera un malestar. Entonces ahí vino la siguiente pregunta. ¿Cómo me puedo quitar este pensamiento así? Si es que no me aporta nada, ¿qué gano yo con todo esto? Ya por el hecho de hacer esta siguiente pregunta, la intensidad del pensamiento bajó. Y aquí, además, he decidido aplicar una técnica del doctor David Hawkins, que es la técnica de dejar ir. Es una técnica que ahora pues, se ha puesto muy de moda y pues me encanta seguir las modas de todo lo que sea conciencia y me leí el libro hace poco. Y la técnica consiste en que lo que sientas por dentro lo dejes salir y lo sientas más. Es decir, el primer proceso es aceptar lo que sientes. En este caso podría ser rabia, frustración. Entonces estaba en la meditación y me había desconcentrado y justamente estaba pensando en esto. Digo, no se me está acabando de diluir estos pensamientos, voy a aplicar esta técnica. Y he sentido toda, he dicho, voy a sentir de verdad. Y he sentido esa rabia y esa frustración. Y en el momento que la he sentido, a los pocos segundos, ha desaparecido.
Es decir, ha desaparecido tanto el pensamiento no autorizado como esa incomodidad del cuerpo, le he quitado importancia y además he llegado a la conclusión de qué me sirve ver esto desde una emoción tan densa, tan negativa, tan incluso desde emociones del miedo las categorizamos por una forma David Hawkins o libros tipo El curso de milagros, emociones de miedo, que dan muchas ahí, a pasar a una emoción del amor, pues ¿cuál sería? Pues dije, bueno, entiendo que quizás este cliente tenga un mal momento y pese a que no me ha fallado en mucho tiempo, ahora me está fallando, voy a ser paciente, voy a tener empatía y voy a tener las conversaciones que sean fructíferas en vez de estar pensando, este me irá a hacer esto, me está vacilando o lo que sea. Entonces lo he empezado a ver desde este punto de vista y la verdad he ganado una claridad mental alucinante. Es decir, cómo cambia todo, ¿no? Entonces ese pensamiento no autorizado, cómo ha ido pasando un transcurso de por donde trabajarlo para poder sacarlo y sentirte, pues, mucho mejor y darte cuenta que quizás no es tan importante y que la paciencia y la empatía y el entendimiento, pues, si forman parte de tu vida, todo te va mucho mejor. Aunque esto no quita que obviamente te puedas sentir mal porque esté sucediendo esto y tengas la sensación de que te pueden estar mintiendo para no cumplir con sus obligaciones. Entonces, bueno, pues me ha salido esto porque la verdad que tenía este pensamiento no autorizado y digo, pues es un buen ejemplo. Aquí no sé si te gustaría añadir algo, si no, podemos pasar a un tópico que también está ahora muy importante en el aire. ¿Quieres que pasemos al siguiente tópico? Yo creo que podemos pasar inclusive enlazando con lo que acabas de comentar, porque acuérdate que nuestra mente se ha desarrollado fundamentalmente para que nosotros logremos sobrevivir. La pregunta un poco es sobrevivir qué, quién. Básicamente es esa identidad que nos hemos construido. Entonces, todos los mecanismos que ella pone en funcionamiento están vinculados con algo que creo que es el tema que quieres abordar, que es el tema de la muerte. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver la muerte con que no me esté pagando debidamente la persona con la cual tengo un compromiso comercial? El funcionamiento más o menos es este. Entra un pensamiento que dice, no me está pagando esta persona el compromiso que tiene establecido conmigo. Si no me paga, esto no lo hacemos conscientemente, si no me paga, esto va a afectar mi parte financiera. Si afecta mi parte financiera, no voy a cubrir con todos los compromisos que tengo. Algunos compromisos podrían hacerme que tales negocios fracasaran. Si esos negocios fracasaran, pudiera yo no cumplir mis mínimos vitales. Si no cumplo mis mínimos vitales, puedo morir. Parece mentira, pero casi siempre el mecanismo termina con la posibilidad de la muerte, de la cual la mente trata de protegernos. Proteger la identidad física, básicamente, pero también la identidad que nos hemos construido. Porque a veces morimos sin que biológicamente muramos. ¿Cómo es eso? Muere la personalidad, se resquebraja. Y quiero comentarte un fenómeno que fue sacado a la luz pública, por lo menos en Occidente, en el año 2023. Un fenómeno que ocurre en Japón que se llama Yohatsu. Y citamos mucho a Japón porque como es una sociedad tan sofisticada en cierta forma, tan elaborada, tan tecnológica, la palabra yohatsu, cuando tiene la partícula suru, yohatsu suru, significa evaporación. Yo decía, ¿qué es esto? Se están evaporando los japoneses. Así lo denominan. Y es un fenómeno en el cual entre 80 y 100 mil personas al año piden evaporarse. Tú dirías, bueno, ¿cómo es eso de evaporarse? Lo que piden es desaparecer y cortar todos los lazos con su familia y su entorno. La legislación japonesa es muy respetuosa de la privacidad, por lo tanto no es considerado delito, una falta. De esos cerca de 100.000 casos, unos 19.000 tienen que ver con problemas mentales. O sea, la desaparición de la persona es debido a este tipo de afecciones, enfermedades, pero 80.000 de ellos son elegidas, al punto de que hay empresas dedicadas a hacer eso. Hay empresas a las cuales la persona le paga para que de noche se aparezca, se lleve todas sus cosas y esa persona desaparezca de su entorno y aparezca en otro pueblo, otra ciudad, intentando una nueva forma de vida, una nueva forma de ser, incluido algunos casos cirugía plástica. Es decir, es una decisión de cómo empiezo de nuevo.
En países desarrollados existe lo que llaman la bancarrota o existe la ley de la segunda oportunidad, como es el caso de España, que es un poco ese concepto de darle desde el punto de vista financiero la posibilidad a una persona que tuvo una mala gestión de sus recursos para que vuelva a comenzar de nuevo. Pero fíjate que aquí se aplica a un nivel social. Es decir, ellos piden morir al personaje que he venido siendo para comenzar a ser otro en otro lugar. Entonces, fíjate que atando cabos un poco, esa muerte que la persona quiere prevenir desde el punto de vista de su personalidad, en este caso vendría a ser el equivalente a un suicidio social, porque no muere físicamente, pero empieza a vivir con otro personaje y una nueva oportunidad que se da en un contexto totalmente distinto. Totalmente. Qué maravilla lo que acabas de compartir. Y por eso es tan importante pues, poder viajar para entender cómo funcionan las diferentes culturas. Aquí fíjate de lo que comentas, aparte de lo de Japón, que me parece fascinante, y además nunca uno pensaría que existe disculpa, nunca nadie pensaría que existe este tipo de negocio, igual que, pues bueno, aquí hay en España las empresas de antiocupas. Alguien en su sano juicio de cualquier otro país creo que nunca pensaría que existe algo así. Pero aparte de eso y de explicar mi propia experiencia en esto, quiero volver a la parte de supervivencia, que tienes toda la razón. Resulta que al mismo tiempo que he hecho esta meditación y esta técnica de dejar ir, y ligándolo al tema supervivencia, la última comprobación que he hecho, fíjate, es ir a mis cuentas bancarias y verificar que efectivamente tenía para sobrevivir. ¿Qué onda? Pero si es que todo está bien. Al final, y ha sido el remate final, ¿no? El remate final, juntando la espiritualidad, la mentalidad, el cambio de creencias y además, pues luego a nivel físico o tangible, aunque el dinero esté a nivel digital, que ni siquiera es dinero de verdad, es mentira, pero bueno, tenemos esa percepción. Verifiqué que podía sobrevivir con todo lo que dices. Y respecto a los japoneses, buah, es que es una cultura alucinante. Lo que hacen tiene mucho sentido realmente en muchas técnicas, terapias o formatos para poder desarrollar, por un lado, conocerte mejor y por otro lado, desarrollar tu nuevo ser. Se habla de la muerte simbólica, de dejar una parte de ti que deje de formar parte de ti o que la aceptes de tal forma que se integre también que esa parte de ti es simplemente un aprendizaje. Hay muchas formas de abordarlo, pues para crear tu nuevo personaje, ¿no? Lo único que en Japón pues lo llevan a ese punto, no vamos a llamar extremo, pero sino una forma social o una oportunidad que ellos tienen de hacerlo. Me parece muy fuerte porque al final me da la sensación que con esta forma perderían incluso la relación con familia, amistades. O sea, es algo bastante fuerte para tomar esa decisión y la cantidad de personas que lo hacen es muy fuerte, ¿no? Habiendo como hay otras técnicas, pero bueno, antes de quizás quitarse la vida, como si no me equivoco, compartiste conmigo un lugar específico en Japón donde se van a quitar la vida, pues antes de llegar a ese punto llegan aquí, ¿no? Entonces, es maravilloso siempre, Vladimir, cómo compartes todo, me encanta, de forma tan específica. Y además aquí hace un momento estábamos hablando de un tema de actualidad, que comentábamos de abordarlo, hablando de cosas, de muertes simbólicas, en este caso, pues puede haber otro tipo de muertes, pero vamos a focalizarnos a nivel estratégico de qué trata esto. Tú eres venezolano, he tenido además el privilegio de estar en tu país. Es espectacular, es precioso, la gente es súper amable. Bueno, creo que nuestra amistad, después de tantos años, deja muy claro el cariño especial que te tengo como persona y también a los venezolanos. Entonces, es un país alucinante y que ahora estamos en un momento histórico que yo tengo unas expectativas respecto a esto, donde estamos viendo que la presidencia actual de los Estados Unidos ha tomado una decisión, fue ayer de madrugada, o antes de ayer de madrugada, de cortar espacio aéreo en Venezuela, debido a que se comunica que posiblemente haya unas acciones, incluso militares, para empezar a mm, ver qué se puede hacer con el régimen de señor Maduro. Entonces, debido a que tú eres venezolano y seguro que estás más informado que yo respecto a esto,
pese a que me apasiona Venezuela y me apasiona la geopolítica. ¿Qué sabes tú de todo esto, Vladimir? Bueno, como tú dices, hay informaciones que provienen de lo que nos quieren contar, de la narrativa que realizan unos y otros, y luego están las informaciones que provienen de quienes están viviendo internamente situaciones dentro del país y de la enormidad de venezolanos que están viviendo en la diáspora, que son, dicen que ya está entre los 8 y los 9 millones de personas. Entonces, cuando un país se convierte en una pieza dentro de este ajedrez mundial geopolítico, ocurre una complejidad como la que está pasando en Venezuela, donde por un lado está países como potencia, como el caso de los Estados Unidos, pero también están participando de una forma un poco beligerante el caso de Rusia y quizás no tan abierta China, ¿no? Pero luego está Irán también presente a través de facciones que han estado representando en el país desde hace mucho tiempo. Entonces, definitivamente hay cosas que yo creo que están claras y es que es un narcoestado desde el punto de vista de que ya no solamente una dictadura que ha estado pasando por alto la cantidad de mecanismos democráticos existentes a través de cometer fraude en sucesivas elecciones, sino que el Estado entero está al servicio de una organización criminal. Entonces, hay muchas lecturas de toda esta situación y la amenaza de una acción bélica dentro del territorio venezolano ya tiene, no sé, semanas realizándose. Parece ser parte de una presión psicológica que se está realizando buscando que ocurra una especie de renuncia voluntaria, entre comillas, del dictador y de su comitiva, porque no solamente el problema se resuelve con que saca la cabeza visible, sino todo lo que hay detrás. Así que la situación es compleja, pero eso no significa que no haya una lectura positiva de lo que puede llegar a suceder, porque a diferencia de muchos países donde después de salir de la dictadura viene una especie de desastre, en Venezuela hay un presidente electo que no ha sido reconocido y ahí sobre todo hay una dirigente que ha hecho una labor extraordinaria, que va a ser premiada próximamente con el Premio Nobel de la Paz, que tiene una organización que ha estado demostrando su capacidad de gestión a través del tiempo y que ha llevado a cabo una lucha sin precedentes, yo creo que en la historia de Venezuela. Así que la lectura que hacemos es que es complejo, es una situación bastante difícil, pero con la confianza de que esto va a tener un desenlace positivo porque hay fuerzas internas que se han preparado para el día siguiente. Y esa es un poco la apuesta en la cual estamos comprometidos. Yo también estoy comprometido en estos programas que he estado desarrollando durante años para poder comenzar a hacer una contribución al día siguiente. Así que con mucho optimismo de que esto tenga un desenlace positivo con el menor costo posible de vidas inocentes, ¿no? Sobre todo. Totalmente. Gracias por tu aportación, Vladimir. Aquí yo también veo varias cosas debido a que me encanta la estrategia. Veo varios intereses y además una situación que a Estados Unidos pues le entra perfecto y le es muy favorable para tomar esta decisión en este momento. Primero, lo que comentabas, que a nivel estratégico se han colado ahí por los rusos, los iraníes y los chinos. Recuerdo cuando estuve en Venezuela en 2018, estaba sorprendido con la cantidad de rusos que había. No me lo podía creer, cómo hay tantos rusos. Además, donde fui también estuve en el parque de Morrocoy, es precioso. Y en el lugar donde estuve se llamaba Posada, era una posada, es que bueno, bonito el nombre, me encantaba, estaba lleno de rusos. Además, para un europeo y más de España, no estamos acostumbrados a ver militares, me sorprendía mucho que además la posada estaba vigilada por militares, en ese caso venezolanos. Algo que me hacía sentir un poco incómodo, ¿verdad? Pero dije, estoy aquí y lo voy a disfrutar. Me dejo llevar y fue fantástico, la verdad, el viaje fue fantástico. Entonces, con esto, ¿qué quiero comentar? Estados Unidos, lo que veo que además se basa es en la excusa perfecta, que además que me parece correcto, de que al ser un narcoestado colabora muy activamente en la entrada de droga en Estados Unidos que está destrozando a su población. Se basa en estos argumentos. Entonces, por lo que veía, Donald Trump dice que no quiere que haya más muertes referentes a todo el tema de droga y como
Venezuela es un narcoestado y que trabaja muy estrechamente con los carteles de Colombia, pues que iba a tomar medidas de este tipo para poder evitar todo esto, ¿no? Entonces, además, me parece que es el momento perfecto, la excusa perfecta para muchos otros factores. Uno, para nivel geopolítico, por lo que decíamos, de que China, Rusia, Irán tienen ahí posiciones que no interesa para Estados Unidos, ya que pues, es una amenaza por cualquier cosa que pase. Luego, también a nivel geopolítico y estratégico, Estados Unidos se estaba centrando mucho en zonas muy lejanas de su territorio y ahora ha repensado su estrategia de intentar poner el orden que ellos quieren llamar en otros países que les quedan muy lejos, donde al final pues es un poquito más difícil militarmente y logísticamente, y retornar a una zona donde ellos pueden controlar mejor y que les puede afectar más, que es pues todo su continente. Entonces, a nivel ya sea de intereses geopolíticos, interés militar, y luego, pues como último, seguramente, porque es lo último, que se apoyen en esto, sea el tema de la droga, ¿no? Entonces, bueno, es el momento perfecto con todos los factores para tomar esta decisión y además tiene que hacerla, porque si Donald Trump se tira hacia atrás, que no lo va a hacer, pierde credibilidad. Entonces Estados Unidos no puede perder esa credibilidad. Entonces me parece fascinante, además con una oportunidad que se abrirá a nivel de negocio, a nivel de reestructuración societaria del país, Venezuela, que además no ha dejado de haber dinero nunca en Venezuela. Sigue siendo un país donde hay muchas personas con mucha capacidad adquisitiva, con una enorme educación, con muchas ganas de hacer cosas. Entonces veo una gran oportunidad. Y si no me equivoco, hace unos 30 años era de los 5 países con la economía más, Producto Interior Bruto más importante del mundo. 5 o 10, 15, 25, desconozco. Pero estaba ahí arriba, ¿no? A pasar a lo que pasó. Entonces, bueno, es un país que me fascina, es que es precioso, tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, o las segundas o las terceras. No, ¿Son las primera. primeras? Sí. Y las segundas de gas. Andan, Fíjate. en las redes sociales se consigue un video muy interesante que va mostrando las reservas de los diferentes países del mundo y tú Sí, vas viendo con una barra que va creciendo una barra, Arabia Saudita, tal, y cuando ves las proporciones de Venezuela, no puedes creerlo. Entonces, sí, evidentemente hay una riqueza muy grande desde el punto de vista de los minerales. Siempre se comenta de que Venezuela es un país rico. Y una vez un profesor del IES, Instituto de Estudios Superior de Administración, dijo, no, Venezuela no es un país rico. Venezuela tiene un subsuelo rico en recursos. Rico es un país donde la mayor parte de sus habitantes tienen un alto nivel de calidad de vida. Y eso es bien interesante. Por cierto que una investigadora que se fue a Japón a ver cuáles eran diferencias sustanciales entre el sistema educativo japonés y el que había en Venezuela. Y una cosa sumamente interesante, ella vio que a los niños en Japón de pequeños le decía, somos un país pobre, nosotros no tenemos petróleo, nosotros no tenemos suficientes recursos minerales, incluso la pesca tenemos que ir al otro lado del mundo para poder extraerle sus frutos al mar. Ese niño que nace con la conciencia de que está un país pobre, entre comillas, dice, pero yo vivo bien, tengo una buena vida, tengo todas las cosas que deseo, mi entorno es un entorno saludable, buenas condiciones, hay prosperidad. Entonces se hace la pregunta, pero ¿cómo es eso de que si soy un país, somos un país pobre, vivimos tan bien? Y la respuesta es estudio, trabajo, ahorro. Siendo un país pobre en el subsuelo, con estudio, trabajo y ahorro, nos convertimos en un país rico. ¿Tú sabes cómo se educa a los niños en Venezuela? Somos un país rico. Tenemos las primeras reservas de petróleo del mundo, las segundas de gas, tenemos diamante, tenemos coltrán, tenemos 2.834 kilómetros de playa, a las cuales se pueden disfrutar 365 días al año. Tenemos energía económica con la represa del Guri estaba funcionando bien. Y ese niño que le dicen en el cole y en la casa que somos un país rico, cuando se da cuenta que puede comer una o dos veces al día, que no tiene calzado para ponerse, que la ropa se le está cayendo, que no pueden tener una cantidad de cosas, dice, pero ¿cómo que somos un país rico y yo no tengo nada? Y ahí viene la respuesta de los políticos. Ah, es que te lo robaron. ¿Quién es fulano? Los Estados Unidos, los extraterrestres. Alguien tiene la responsabilidad de lo que te han robado. Y ese niño empieza una actitud pedigüeña. Devuélveme lo que es mío.
hasta que llegan esos caudillos que le dicen, yo le voy a quitar a la que tenga tres peluquerías, le voy a quitar dos para darte a ti. Y el que tenga esto te lo voy a quitar y te lo voy a dar. Y se vuelve ese Estado que distribuye lo que quita a otros, y ya esa historia la conocemos, un modelo que ha fracasado en 46 países alrededor del mundo, que es esos modelos socialistas. Entonces, yo creo que la acción que está tomando los Estados Unidos bajo la administración Trump no creo que sea solamente para Venezuela. O sea, la fuerza desplegada pudiese ser para tomar acciones Cuba, Nicaragua, Colombia, Venezuela y otros países. Entonces, podemos estar ante un episodio realmente bélico de proporciones importantes. Quizás no sean solamente esas operaciones asépticas y quirúrgicas que hemos visto realizadas en otras partes del mundo. Así que hay una gran expectativa y incierto, y lo que sí reitero es que la potencialidad para la recuperación del país con las lecciones aprendidas es extraordinaria. Yo siempre comento que si a los 8 millones de venezolanos que están por el mundo tratamos de ubicarlos y escribirle un email diciéndole, en el país donde estás, descubre algo que te haya impactado positivamente para ponerlo en práctica en Venezuela. Suponte que de los 8 millones nos responda únicamente el 10%, 800.000, no, el 1%, que nos respondan 80.000, y que de los 80.000 solamente la mitad sepan cómo llevarlo a cabo, los 40.000. ¿Tú te imaginas 40.000 ideas de cómo mejorar un país basado en la tecnología? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando países enteros quedaron destruidos, no tenían escuelas, no tenían agua que conducir, tuvieron una oportunidad extraordinaria, comenzar de cero. Entonces, en el caso de Venezuela, se ha tirado una bomba atómica que no solamente ha dañado la infraestructura al dejar de mantenerla y de cuidarla, sino que ha destruido valores morales, principios sobre los cuales la sociedad funcionaba. Entonces, la grandísima oportunidad que tenemos es comenzar de cero, con lo mejor de la tecnología existente, a redefinir y reconstruir el país. Y esa es la gran apuesta en la cual yo me apunto, en lo que podemos hacer para comenzar de cero, gracias a que se ha destruido tanto debido al abandono, a la mala intención y finalmente a un plan diseñado específicamente para convertir una democracia en una democracia plebiscitaria. O sea, que lo único que le queda a democracia es que cada 4 o 5 años vamos a votar, entre comillas. Por ejemplo, en la última elección nos impidieron votar a 8 millones de venezolanos que estamos en el extranjero, entre otras cosas. Así que Sí, hay una oportunidad interesante. fíjate además lo que acabas de comentar, comenzar de cero, que viene a ser lo mismo del método japonés de reinicio de la vida a nivel social, de la muerte simbólica. Pues esto creo que es algo que deberíamos de ponerlo en práctica de forma constante, decir, bueno, pues esto que estemos haciendo en nuestra vida no ha funcionado, vamos a volver a empezar, nos rendimos, acepto todo lo que ha pasado, acepto todo lo que creo que he perdido, porque al final no se ha perdido nada, se ha ganado, lo que puede cambiar es tu forma de verlo para ver todo lo que has obtenido ahora, para cuando vuelves a empezar, pues empiezas de cero, pero ya con una experiencia. Entonces, todos los principios se aplican a países, a personas, a regiones, a todo. Es maravilloso. Y además quiero enlazar esto con un tema que dejamos pendiente en el último episodio, que además viene de la mano también de un compañero tuyo venezolano, que es José Luis Cordeiro, con su famoso libro La muerte de la muerte. Y este melón que empezamos a abrir es un melón que está muy en la actualidad, que además a mí me encanta también, me fascina ver cómo realmente y por sentido común ya va tocando que llegamos a estos puntos. ¿Por qué digo ya va tocando? Porque al final enfermedades muy importantes ya tenemos soluciones o estamos muy cerca de soluciones para arreglar ciertas enfermedades. Hablamos de cáncer, hablamos de que hay personas con el VIH que hacen vida normal gracias a la medicación. Es decir, y ahora, bueno, nuestra gran preocupación como humanidad, bueno, a muchos, a otros no, es cómo podemos vivir más, pero no solo vivir más, de mejor forma
con un físico juvenil, con una energía veinteañera, con una mentalidad, de esto no se habla mucho, por cierto, de la mentalidad, quizás luego podemos hablarlo, con una mentalidad adecuada para esto y qué implicaría esto para la humanidad. Entonces, aquí abro este melón, si quieres iniciar tú sobre este tema y a partir de aquí vamos desarrollando. Bueno, sí, como tú mencionas, estuvimos ahí en la presentación del libro de José Luis Cordeiro y David Wood, que es el coautor. Y pues, es interesante el tema de plantearse que el envejecimiento es evitable y que hay cierta evidencia científica que apunta a eso. Entonces ya no solamente los cuidados habituales que generan longevidad y aumento de la esperanza de vida. Fíjate que España es un caso interesante. Es uno de los índices más altos y en el 2030 creo que llegará a ser el más alto del mundo. Y esto acarrea una serie de consecuencias previsibles, ¿no? ¿Qué pasa cuando en un país el 20% de la población envejece y está jubilado, con todas las implicaciones que eso trae? Ahora, en cuanto a las posibilidades que nos plantean estos autores son atractivas, ¿no? Pensar de que la vida puede alcanzar la inmortalidad. El New York Times sacó en una de sus portadas des- el- una imagen que decía que en el 2047, pero que ya están hablando de que eso va a ser en el 2030. Hace poco veía un especialista diciendo que si tú llegabas a vivir hasta el 2030, eras candidato a vivir 500 años. Entonces, más allá de la base científica que puedan tener estas afirmaciones o del carácter especulativo y de marketing o el excesivo optimismo tecnológico, lo cierto es que se está avanzando constantemente, ya no solamente por las medidas sanitarias y de calidad de vida, sino por innovaciones en nanotecnología. El experimento con las células cancerígenas es interesante, porque las células cancerígenas, aparentemente, por la información que circula, no mueren. Lo que muere es el sustrato en el cual ellos están. Entonces, si eso es así, existen lo que llaman los senolíticos. O sea, ¿qué son eso? Una cosa es la senilidad, otra cosa es la senectud, como ese proceso de envejecer de manera natural que parece que puede ser modificado. Ahora, ante toda esta posibilidad, y se están haciendo inversiones increíbles en este área de prolongar la vida, pero no solamente prolongar la vida, sino el rejuvenecimiento. Me viene a la mente una frase que acuñó el presidente Kennedy en el año 1962, cuando estaba emitiendo su política sanitaria. Y él decía, ya le hemos dado años a la vida, pero tenemos que darle vida a esos años. Entonces, un poco también la pregunta que quería que nos hiciéramos es, ¿y le estamos dando vida a esos años? O sea, le estamos dando la suficiente riqueza a nuestra vida como para querer vivirla, para que la opción de desaparecer y aparecer en otra parte, o simplemente quitarse la vida, o llevar una vida sin sentido, una vida en soledad no elegida, este, no tenga lugar. Entonces, un poco también te invito a que nos preguntemos, ¿le estamos dando vida a esos años? Inclusive a los años que vivimos normalmente, dentro de una esperanza de vida de 82, 85 años, ¿le estamos dando vida a esos años? ¿Tú qué Esa, piensas? esa es una muy buena pregunta. Justamente ayer fui a un evento con unos amigos de Emilio Duró. No sé si conoces a Emilio Duró. Es un conferenciante maravilloso. Era un evento de mentes expertas. Y esto lo comento porque justamente hablaba y lo enlazo del tema de la supervivencia que has comentado tú antes. Y respecto a cómo queremos vivir todo este tiempo, de qué forma, claro, viene a lo mismo, ¿no? Nosotros, hasta 1800, eh, solo estábamos preocupados de cazar y cazando no teníamos otra preocupación más que pues tener la comida del día o cazar para 2 o 3 días y no pensábamos en nada más, solo cazar para comer, recolectar, guardar un poco y así era la vida, era mucho más sencilla en ese sentido. Y además vivíamos solo hasta los 30 años aproximadamente, el que más, el que más. Luego, ¿qué pasa? De 1800 a 1940, 30, 50, empezamos a vivir ya más años, 50 años, 60. Claro, entonces la estructura de vida nos empieza a cambiar.
No solo porque ya hacía tiempo que dejamos solo de cazar, sino porque nos entran otro tipo de obligaciones que no tienen nada que ver con nuestro instinto humano, que ya no se trata solo de sobrevivir, porque ya en esas fechas, después además de la guerra, empezamos a tener todo, empezamos a tener pues un hogar, empezamos a tener comida, empezamos a tener más comodidades, movilidad más fácil. Incluso a día de hoy, todo esto es muy difícil que te pueda faltar si haces las cosas mínimamente, pues bueno, pues trabajas, pues tienes cabeza, no gastas dinero en cosas que no tienes que gastarlo. Y luego además, como pinta el futuro pinta de que ya casi no tendremos ni que trabajar para tener cualquier tipo de bien, ya sea alimentación, ya sea vivienda, ya sea movilidad. Entonces todo esto viene a referencia a cómo queremos vivir, porque se nos ha ido implementando una serie de necesidades que no tienen nada que ver con la supervivencia y que nos perturban como ser humano. Es decir, a día de hoy ya estamos mal viviendo porque no hemos aprendido a vivir los años adicionales de vida que nos ha dado pues nuestra civilización. Entonces, ya el problema al que nos estamos enfrentando es qué calidad de vida estamos viviendo, no solo a nivel físico, sino a nivel mental, con los años de más que se nos han concedido. Imagínate qué pasará cuando tengamos 50 años más. Es decir, si ahora la media de vida en el mundo, la desconozco, pero sí que en España la media estaba en 80 años, si no recuerdo mal, en Japón 81 y ahora vamos a superar a Japón. Si nos ponen 50 años más y vivimos 120 o 130 o 105 o 110, si ya estamos mal, hablo en general, mentalmente, viviendo todos estos años, ¿cómo podemos abordar este problema? Y además, que tal y como está montado el sistema a día de hoy, nos jubilamos a los 70 y pocos. Estás diciendo que nos queda la mitad de la vida. ¿Qué vamos a hacer en esa mitad de la vida? Si además ya estamos diciendo que vamos a trabajar mucho menos, luego cuando nos jubilemos no trabajaremos nada, ¿qué vamos a hacer? Y aquí es donde entra la importancia esto de la mente, cómo empezar a entender cómo funciona la mente, cómo, cómo podemos gestionar nuestras emociones, cómo podemos enfocar la vida de un modo para entender lo que es importante, ¿verdad? Y poder disfrutarla, cómo organizar nuestras prioridades, porque esto lo tenemos muy desorganizado, cómo afrontar esta gestión de tanta tecnología que hace que nuestro cerebro esté en una sobreestimulación constante y esto no nos demos cuenta y nos haga daño, cómo saber qué comer y de qué forma adecuada. Es más, gracias a día de hoy tenemos ya muchos biohackers que hablan de cómo vivir mejor con lo que tenemos, una mejor alimentación, eh, dormir bien, descansar bien es súper importante. La causa número uno de infelicidad es dormir mal, porque obviamente si tú no reposas bien, ¿cómo vas a pensar bien? A mí me pasa, yo estoy de muy mal humor cuando no duermo bien, de muy mal humor. Digo, pero qué, es que no me aguanto ni yo, Vladimir. Digo, pero ¿cómo es posible que me aguante mi mujer? Entonces, claro, todo esto que a día de hoy los medios tradicionales no lo comunican, ¿cómo se puede afrontar el vivir más y de una forma mental sana? Claro, porque si no estamos sanos mentalmente, no solo nos castigamos a nuestra mente, tenemos estos pensamientos intrusivos no autorizados, sino que nos castigamos físicamente. Es decir, comemos cosas que sabemos que nos hacen daño, pero las seguimos comiendo. No hacemos deporte cuando sabemos que nos haría bien. Y digo que cuando estás haciendo deporte no es un esfuerzo. Cuando ya sientes y sabes y es parte de ti, el deporte es parte de tu vida y no puedes dejarlo no porque sea una obligación, sino porque lo disfrutas y te hace bien. Entonces, aquí, por cierto, pues me gustaría hacer mención pues, al trabajo que quizás a algunas personas estamos empezando a hacer. En mi caso, el nuevo proyecto que lancé hace 3 meses se trata de suprahumano y quería meter la palabra supra, ya que a día de hoy, con todo esto que tenemos, con lo que digo, los años adicionales de vida que nos han dado y con las creencias que nos han metido para vivir esos años adicionales de vida, como antes estabas hablando tú de los ejemplos de los niños de Japón que les dicen que son pobres y los niños de Venezuela que les dicen que son ricos y luego hay incoherencia.
Pues esto que acabo de crear, el programa Suprahumano, trata justamente de cómo las personas como tú y como yo, personas normales, podemos vivir en un mundo que evoluciona a una velocidad tan rápida que aún no nos han enseñado cómo poder vivir de una forma feliz y coherente a ella. Por lo tanto, el programa Suprahumano se trata de un programa que tiene una parte educativa muy importante para comprender, por un lado, cuál es el contexto en el que estamos, de dónde venimos como seres humanos y como civilización, quién somos nosotros realmente para conocernos de verdad, porque cuánto tiempo nos dedicamos a descubrir qué somos y quién somos, y sobre todo, cuál es nuestra historia y cómo esta historia, desde el momento en que nos, ni que nacemos, mucho antes, desde el momento en que el espermatozoide se fusiona con el óvulo, ¿qué pasa ahí? Ahí ya empezamos a crear nuestra vida. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién somos? ¿Qué ha pasado en nuestra historia? ¿Cómo conocernos mejor? Y en base a todo esto, en base a saber quién realmente somos, vamos a poder empezar a decir, wow, gracias a saber esto, ahora sé por qué he seguido tomando decisiones que quizás en mi vida no eran las mejores. Y hablamos de selección de parejas, hablamos del tipo de alimentación, hablamos del tipo de trabajo, hablamos de que quizás en la vida no me ha ido como me gustaría, no he avanzado económicamente, no he avanzado emocionalmente, no me siento bien, no tengo energía. Todo esto es gracias a el autoconocimiento. Es que nadie invierte tiempo en esto, muy poca gente. ¿Por qué? Porque en estos años de vida adicionales que nos han dado, nos han dicho que tenemos que trabajar tantas horas, que tenemos que tener tantas obligaciones sociales, no nos han enseñado a saber cómo poner esos límites sanos para priorizarnos. Entonces, en este programa y muchísimo más. La siguiente parte es, oye, ahora que ya soy consciente, cómo empezar a construir en base a tener claro qué soy, quién soy y hacia dónde voy. Y ahí es donde hablan de manifestación, pero claro, aquí a un nivel, yo he metido el nivel empresarial con mi experiencia. Pues aplicar la experiencia empresarial al mundo del autoconocimiento para poder crear la vida que realmente quieres. Entonces, bueno, de esto trata el programa que sinceramente aún no he lanzado, estoy trabajando en crearlo, pero sí que ya estamos, bueno, estoy de momento, estoy solo, pero seguramente muy pronto habrá muchas personas en el camino como tú, que ahora gracias a poder estar aquí puedo compartirlo también, eh, pues cómo todo esto podrá ayudar a muchas personas, ¿no? Y personas sobre todo normales, para que este conocimiento y estas herramientas que se van a proporcionar y este método se pueda aplicar a la vida y pueda tener resultados reales. Entonces, bueno, todo esto venía justamente enlazándolo con la muerte de la muerte, qué vamos a hacer con nuestros años adicionales, porque esto es real, y que además ya podemos tener, Vladimir, años adicionales sin necesidad de tomarnos ningún tipo de medicina contra el envejecimiento. Simplemente, pues, estando consciente de esos pensamientos que son intrusivos, porque nos perjudican, teniendo un estilo de vida alimentario, de deporte, de amistades, de pareja, que nos beneficie, que nos haga bien, trabajando en algo que realmente nos llene y nos apasione, que obviamente si ahora estás en un trabajo para pagar facturas, pues todo llevará un tiempo de decir, ¿qué puedo hacer para este trabajo que a día de hoy me está pagando facturas? Que obviamente hay que ser agradecido con ello. ¿Cómo puedo yo aprovecharme de esta situación que me paga las facturas para empezar a crear lo que realmente creo que puedo aportar al mundo? Entonces, son muchas piezas en el puzzle que si las juntas, funciona. Existe la felicidad real. Obviamente somos humanos y vamos a vivir momentos de perturbación, como lo que comentaba antes. Si un cliente no me paga, pues me voy a cabrear y me voy a cabrear muchísimo. Pero luego está la decisión de cómo gestiono ese cabreo y desde dónde. Si desde el miedo y esas emociones malas o desde el amor y la empatía y sabiendo que siempre hay una solución. Entonces, sí, todo esto enlazado a, a la muerte de la muerte, Vladimir. Y a la vida de la vida también, porque lo que propone son justamente respuestas a cómo vivir esos años extra. Tú sabes que yo tengo en mi experiencia de familia una situación muy particular con la muerte de mi padre. Yo te puedo decir que mi padre murió por la tecnología.
¿En qué sentido? El choque que han tenido que vivir las generaciones que nos precedieron, estos cambios tan vertiginosos. Hay quien dice que en los últimos 20, 50 años se han producido más cambios que en los últimos 300, 500 anteriores. La velocidad en la cual se incorporan los cambios es algo que perturba a una mente acostumbrada a una estabilidad y a una cierta velocidad de crecimiento. Yo recuerdo que mi padre pasaba mucho trabajo cuando le cambiaron el mando a distancia. En otros países se llama el control remoto, porque él de tener algo que si subía el volumen, lo bajaba y cambiaba de canal, empieza a tener una cantidad de botones que no había que hacer y empezaba a tocarlo simultáneamente, con lo cual bloqueaba el televisor, tenía que esperar que llegara alguno de la familia para que se lo reprogramara, con lo cual lo iba a volver a dañar. Y un día me dijo, ya yo he vivido demasiado. O sea, yo todo lo que quería vivir en mi vida, lo viví. Bueno, y un buen día se fue a afeitar en la mañana y le dio un infarto en el, en el- en el baño y no, hasta ahí llegó su vida. Pero a mí me impactó muchísimo eso que él decía, ya yo he vivido lo que quería vivir. Entonces, la expectativa de vida también tiene que ver, la esperanza de vida tiene que ver también con qué presupuestos hicimos nosotros con relación a lo que queríamos alcanzar en la vida. Porque una vez cumplidos los sueños, ¿qué ocurre? Hay una experiencia muy interesante de un psiquiatra austríaco, Viktor Frankl, que estando en un campo de concentración, él tomó la decisión de que iba a sobrevivir. Pero no solamente iba a sobrevivir, que iba a aprender estando en el campo y tercero, que iba a enseñar lo que aprendía. Bueno, eso dio lugar a una rama de la psicología, que es la logoterapia. Y tiene que ver con eso, cuando la persona se proyecta en el tiempo, cuando tiene un motivo por el cual luchar, existir, seguir viviendo. Porque a fin de cuentas pareciera que esa fuera la decisión más importante. Seguir viviendo para qué. Esa característica que tenemos los seres humanos de proyectarnos, gracias a la mente y otras cosas, proyectarnos en el tiempo y visualizar un escenario distinto. Y diciéndote esto, quiero traernos a una invitación y es la de observar los signos de nuestro tiempo. O sea, ¿qué señales están ocurriendo en los diferentes ámbitos para conformar un escenario distinto? Yo sé que es fácil irse por el pesimismo y el catastrofismo y decir vamos a desaparecer millones de empleos y los regímenes autocráticos y dictatoriales se van a profundizar, la tecnología va a crear la dictadura perfecta, un poco el fenómeno que estamos viendo en China. Y todos estos comentarios, esa es como tendencia natural. Pero ¿y si no? ¿Y si lo que se está creando, perdón, es una oportunidad de tener una vida realmente relevante y significativa en la que no solamente hayan estos cambios que vemos afuera, sino que ocurra un cambio interno, la elevación de nuestro nivel de conciencia, algo que tú referías al principio en la escala de la conciencia? Hace un par de años, un poco más, grabé un vídeo que se llama Hora de despertar, reencontrarnos y pasar a la acción, que está alojado en mi web, Vladimir Gómez C. Y allí, hablando de un fenómeno que se llama cisnes negros, la persona que me entrevistaba me dijo, pero, ¿qué fenómeno cisne negro se te ocurre que pudiera ocurrir? Y yo le decía, pienso en dos. Uno, que la ciencia descubra que hay vida después de la muerte. No las creencias, no las religiones, no las tradiciones, sino la ciencia. Y esto cada día está más cerca, así que ya no es un hecho. O sea, hay que ver con toda la casuística que hay en las llamadas experiencias de casi muerte. Y la gente que se ha dedicado a publicar estudios con más de 1000 casos y sacar patrones y determinar, ya pareciera que estamos cerca de que nos demos cuenta de que lo que creemos que es el fin no es sino el reinicio de algo diferente. Y el otro es el contacto extraterrestre. O sea, ante la inmensidad de planetas con posibilidades de alojar vida, no necesariamente igual, pero sí vida y otras expresiones, otras manifestaciones de la vida, que haya formalmente un contacto y que la ciencia diga, pues sí, están aquí, son estos, y que nosotros entremos en contacto con las civilizaciones, con algunas civilizaciones mucho más avanzadas, definitivamente puede cambiar totalmente los parámetros sobre los cuales hemos concebido la vida, inclusive conceptos como el libre albedrío. ¿Qué relevancia va a tener el concepto de tomar decisiones, hacer elecciones en nuestra vida, cuando se amplían dos dimensiones, el tiempo y el espacio?
Como el tiempo, a través de darnos cuenta que la vida no acaba con la muerte. Y como el espacio, al darnos cuenta que existe la posibilidad o que existen expresiones de vida, manifestaciones distintas en otros lugares. En ese momento la pregunta es, ¿cómo cambiará nuestra mente? Entonces, yo creo que es interesante que hagamos una invitación, y es la invitación de leer en los signos y en las señales de nuestro tiempo un escenario distinto al catastrofista, al negativo, al pesimista. O sea, ¿qué interpretación positiva podemos darle al hecho de que millones de empleos desaparezcan? Se puede tener positivo. ¿Será que hay una forma de vida en la cual no sea necesario trabajar? Anoche, en una reunión que tenía aquí en Airbus, el conferenciante dijo una cosa interesante, ¿no? Él decía, ¿usted sabe por qué los griegos pudieron dedicarse a la filosofía? Gracias a la esclavitud. Como había una cantidad de esclavos trabajando, ellos podían dedicarse al ocio, a la especulación. Entonces, yo estaba diciendo, pero eso es lo mismo que puede estar llegando a pasar ahora, con los avances en la robótica, en la inteligencia artificial y en la computación cuántica. Es posible que no tengamos que trabajar, ya no porque tengamos esclavos, sino porque máquinas pueden hacer el trabajo y dedicarnos a buscar respuestas eh, profundas y trascendentes al significado de la vida. Fíjate que la palabra ocio, es curioso cómo se deformó a través del tiempo, porque en esa época existía el ocio, que era la actividad pensante, filosófica, y el nec ocio, que era la negación del ocio, o sea, lo que era irrelevante, de donde viene la palabra negocio. Hoy en día, lo relevante es que tenga efectivos de negocio y el ocio es visto como desocupación y productividad y pereza. Entonces, no estaremos de nuevo ante una posibilidad de que gracias a que máquinas hagan el trabajo para nosotros, nos liberemos de esa esclavitud. Y hay quien dice, no, que el trabajo no es una esclavitud. El trabajo no elegido no es una esclavitud. Y si máquinas están en capacidad de hacer una inmensa mayoría de las labores mecánicas, ¿no estará esto generando la posibilidad de una liberación del ser humano que nos haga repensar los sistemas de gobierno, la jerarquía, las estructuras y llegar a conclusiones mucho más naturales y capaces de generar felicidad, siempre y cuando redefinamos nuestras verdaderas necesidades? Eso que tú decías antes, la necesidad de dormir, no solamente dormir, soñar, porque sin esos instantes de sueño no hay la regeneración que requiere nuestro organismo. La necesidad de tener aire y agua limpio, puro. La necesidad de tener tierras de las cuales puedan salir alimentos. La necesidad de cobijo, la necesidad de contacto con otros seres. Entonces, si nosotros replanteamos nuestras necesidades, hacemos una lectura de los signos de nuestro tiempo, a lo mejor hay un futuro extraordinario que se está gestando más allá de la narrativa y del relato que quieran vendernos los catastrofistas, ¿no? Justamente acabas de decir en las últimas palabras la narrativa, algo que quería hablar. La narrativa es súper importante. Aquí me gustaría, además de todo lo que has aportado, es fantástico, maravilloso, y es que me encanta añadir que la narrativa, desde el punto de vista de marketing, aquí me gustaría dar una herramienta práctica a quien nos pueda escuchar para que sea más consciente, ya que nos hemos metido en los niveles de conciencia, y que sea más consciente de lo que pasa con la narrativa. ¿De qué trata? El tema del catastrofismo que nos venden siempre con lo que va a pasar en el futuro. Resulta que las noticias, si son negativas, es más fácil que hagamos clic, que las veamos en la televisión, que las hablemos con nuestros amigos, porque siempre volvemos a lo mismo, supervivencia. Queremos saber qué va a pasar porque queremos sobrevivir. Por lo tanto, ¿qué pasa? Algunos periodistas, no todos, o algunos medios de comunicación, no todos, pero trabajan, pues tienen empresas y tienen que ganar dinero. Por lo tanto, lo que les interesa es generar contenido que retenga a las personas. ¿Y cómo retienes a las personas y cómo llamas la atención? Con narrativa, con noticias y con titulares catastrofistas, porque son los que van a llamar a tu mente a decir, tengo que ver esto porque tengo que sobrevivir y de forma inconsciente. Por lo tanto, aquí es donde entra el marketing. A nivel de marketing, pues se trabaja o trabajan este tipo de profesionales en buscar tanto los titulares como el contenido
que a las personas a nivel de marketing les llegue, les mentalmente les haga pensar, wow, esto o lo veo o estaré muy perdido, etcétera, etcétera. Así que aquí lo que quiero llegar a la conclusión es, como herramienta de conciencia, cada vez que veáis una noticia con un titular y un contenido, pensad que detrás hay unos intereses. Y esos intereses es que tú mantengas el máximo de tiempo posible viendo esa televisión, viendo esa noticia, para luego poder vender la publicidad a marcas y que te puedan vender, o que hagas el máximo de clics online para luego poder vender ese informe de mira cuántas visitas tiene mi periódico y luego poder vender publicidad ahí dentro. Entonces, pese a yo dedicarme al mundo del marketing, no me dedico al mundo de los medios de comunicación, pero sí al del marketing, sí que creo que aplicar un marketing ético sería maravilloso. Pero esto también rompería la narrativa e intereses de los que mandan para que no nos desviemos de lo que a ellos les interesa. Así que, con esto que quiero decir, que si empezamos a escuchar narrativas distintas, aunque esas narrativas nos muevan quizás menos por dentro, es un tema psicológico y de supervivencia. Esas narrativas a que acabas de explicar tú y que además en tu página web hay un vídeo espectacular que me encanta, que además cuando estabas realizando, me acuerdo ser partícipe contigo de verlo, de ver la evolución, me encantó, el contenido es maravilloso. Pues ser consciente de que aunque haya narrativas que no nos muevan tanto, pensar que las narrativas que nos mueven a la supervivencia, esas narrativas pueden que tengan alguna parte de razón en algo, pero no es la verdad al completo. Por eso llamo a cualquier tipo de persona a que siempre vea los dos lados de lo que quieran ver, de una tarta, de una pelota, del pastel, siempre ver los dos lados. Yo siempre escucho pues, lo que dicen de izquierdas o de derechas, que esto parece o es del Barça o es del Madrid, que esto es otra estrategia de política a través de los medios de comunicación. Entonces siempre hay que escuchar todas las narrativas para poder ser capaz de tener un pensamiento realmente crítico y una opinión más constructiva. Porque claro, si solo estás metido en un túnel donde solo ves un tipo de cosas, obviamente tu mundo va a girar en torno a todo eso. Y todo eso, pues va a ser, en este caso, lo que decíamos, pues puede ser una catástrofe, ¿no? Pero volviendo al tema que decía antes de suprahumano, por eso es importante conocer la historia. Obviamente, cuando hay cambios hay fricción. Ujú. Obviamente, si pues tienes una pareja y lo has dejado y empiezas con otra, pues tienes el momento de fricción que lo has dejado, luego empiezas con otra, el desconocimiento, el miedo. Siempre hay miedo, pero ¿cuántas veces, tras pasar por esos momentos de fricción o de miedo, que es un engaño de la mente, lo que hemos obtenido siempre ha sido mucho mejor? Porque hemos conseguido luego resignificar el miedo que teníamos a una cosa que nos ha beneficiado y que obviamente nos ha mejorado nuestra vida. Así que es fantástico lo que comentas, Vladimir. Fíjate, algo interesante. Yo entiendo el comentario tuyo de que es importante conocer la historia, sobre todo para contrastar y para evitar cometer los mismos errores. Pero al mismo tiempo, yo tengo una sensación de que es importante trascender la historia. Trascender no es negarla ni distorsionarla, es simplemente, ¿y qué tal si nos volviéramos especialistas en ver lo obvio, lo que está ante nuestros ojos y ante nuestras narices, y poder observar el futuro que está emergiendo ya a través de signos y señales que se nos están mostrando? Es posible que los cambios que se están produciendo no haya ningún precedente en, te estoy hablando miles de años de historia. No haya ningún precedente. Por ejemplo, nunca había existido una herramienta que fuera un agente, como el fenómeno de la inteligencia artificial, que tuviese esa capacidad de elegir cursos de acción en un momento determinado. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es saber lo que tú alertas, ¿no? Que todos esos medios de comunicación, todas esas plataformas a través de las cuales nos estamos moviendo, están intentando vendernos cosas. Son compañías de marketing y la única razón por la cual existen los algoritmos es porque quieren conocernos mejor, para que cada vez nuestro libre albedrío esté más condicionado a lo que ellos nos quieren vender.
¿Te acuerdas cuando salió a colación el famoso departamento de ética, ¿no?, de Google, donde una persona decía que él trabajaba determinando cuánto tiempo debería permanecer un niño haciendo clic en diferentes lugares para poder guiarlo hacia donde quería? Es decir, no perdamos de vista que la finalidad de todas estas superempresas que se han creado en el mundo digital es vendernos cosas. Y el ser humano creo que es algo más que un comprador. Entonces, tratar de vernos desde esa dimensión. Entonces, ¿qué te parece si dejásemos como pregunta a nuestra audiencia la pregunta de qué signos hay que yo pueda apreciar en nuestro tiempo que me hagan pensar de que se está confeccionando un escenario positivo y no la narrativa catastrófica y pesimista que nos están tratando de vender? ¿Qué signos identificas tú? O sea, ¿cómo darle sentido a una lectura que hagamos de los avances tecnológicos, del daño, deterioro del planeta a través de la polución o la contaminación, de la elevación de la temperatura, de la hiperinformación, de la homogenización que está ocurriendo con el ser humano? Pareciera que la providencia nos metió toda una coctelera y ya empezaba a ser así para mezclarnos, uniformarnos y permitir que nos conociéramos. O sea, ¿qué lectura distinta y positiva pudiéramos hacer de lo que podemos observar como los grandes cambios de nuestro tiempo? Qué maravillosa pregunta. Sería, entonces, de forma resumida, cómo dar un sentido positivo a los nuevos acontecimientos que suceden a día de hoy. Exacto. Y seleccionar una serie de ellos, o sea, cosas que estamos viendo y tendencias, o sea, cambios y tendencias. ¿Qué lectura positiva podría yo hacer de esa cantidad de cosas que están ocurriendo? A mí me comentaba alguien de que en España había una red de ibérica de ecoaldeas y que habían 1.300 registradas. No he podido contrastar el dato, pero tú te imaginas en Europa y en América la cantidad de iniciativas que hay buscando de pronto un retorno, un reencuentro con la naturaleza de una manera distinta, consciente, deliberada. La cantidad de disciplinas que están trabajando en que el ser humano se alimente mejor, en métodos sostenibles para producir las cosas, en tecnologías que también sean respetuosas del ambiente. Entonces, cuando esa cantidad de iniciativas logremos conseguir el denominador común y entremos en contacto utilizando las mismas infraestructuras que nos da las redes, ¿qué va a pasar? Que podemos llegar a alcanzar una masa crítica basada en consenso que haga cambiar el nivel de conciencia. Totalmente. Mira, Vladimir, además me gustaría añadir, antes de que cerremos el episodio de hoy, respecto a lo que dices, las señales reales de que esto está pasando, de que la gente está interesada en moverse de las ciudades a las afueras, además de que nosotros ya lo hemos hecho y la calidad de vida es mucho mejor. Eh, Ahora mismo tengo un apartamento o un piso en alquiler a las afueras de Barcelona, en una zona pues que está a unos 50 kilómetros, pero que bueno, con las autopistas que tenemos hoy en día, en 40 minutos llegas muy rápido. Y al publicar este anuncio, que por cierto, en 72 horas he tenido 164 solicitudes de personas interesadas, pero gran parte de ellas, cuando me escriben, me dicen, hola, somos de Barcelona ciudad y nos interesa esta vivienda, ya que estamos interesados en vivir a las afueras, buscar una tranquilidad, una mayor conexión, no me lo han dicho porque aún no he intimado tanto con ellos, pero me lo da a entender, ¿no? Una mayor tranquilidad, una mejor calidad de vida, no estar con ese estrés, no estar con tanto movimiento de estimulaciones. Es decir, ya hay a nivel práctico, esto es algo que está pasando y ahora lo estaba viendo a nivel práctico, de el movimiento y la conciencia que empiezan a tener las personas de esto de las ciudades que nos han vendido, que estemos todos ahí apelotonados, que tengamos que ir muy rápido al trabajo y hacer la compra y a llevar al niño al colegio y tener tantos compromisos sociales, es que esto no me llena tanto. Quizás si estoy más tranquilo, mm, no me importa tener que ir a Barcelona a trabajar, pero es que yo sé que voy, vuelvo y llego a mi casa y estoy en paz. Y luego salgo, tengo un aire puro. La gente del pueblo pues te saluda, te dice buenos días, que son mascotillas. Sí, eso no vamos a dejarlo. No es como en los barrios. Pero a nivel práctico de la conciencia sobre lo que estamos comentando, existe y ya está pasando. Y además con el número de ecoaldeas que has dicho que ya hay en España, es una cantidad Y muy fíjate, elevada. fíjate algo interesante, Ángel. Imagínate que tú estuvieses en una parada del bus
y cuando pasa el bus te sube. Y una vez que tiene unos 10, 15 minutos andando, dijeras en voz alta al conductor, perdone, ¿para dónde va este bus? Yo se voltea y se te queda mirando y dice, se ha subido y ahora qué va a preguntar a dónde va. ¿A ti no te parece que lo que nos ha sucedido en la vida es un poco parecido a eso? Es decir, empezaron a ocurrirnos cosas, entramos, encajamos en un sistema educativo que nos preparó para ser buenos consumidores, para ser ciudadanos, de comillas, y de pronto estamos viviendo una vida que estaba prefabricada. Y cuando llegan esas crisis de la edad adulta nos preguntamos, ¿pero quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Si esas preguntas nos las formulamos para no conseguir una respuesta intelectual, sino desde el sentir, eso para mí tiene que ver con el despertar. Ese proceso de darnos cuenta de que este juego podemos modificarlo, podemos cambiar un poco el juego jugándolo, no dejando de jugarlo, jugándolo, y entrando en contacto con suficientes personas que se hayan hecho la misma pregunta y interpretar los signos y las señales de nuestro tiempo para definir un sistema diferente. Y no un sistema que va a ser impuesto, sino un sistema al cual llegaremos desde la transformación y no de los cambios. ¿Cuál es la diferencia? La mariposa no cambia, la mariposa se transforma. Su proceso comienza por ella misma. Entonces, ese proceso de empezar un cambio dentro de uno mismo, que es el cambio de darnos cuenta, en primer lugar, la vida que estoy teniendo, cómo estoy viviendo, y al entrar en contacto con suficientes personas que se hayan hecho esa misma pregunta, así tengan respuestas diferentes, pero dentro de unos ciertos parámetros que son comunes, por eso llamo un común denominador, empieza a generarse una narrativa distinta, la narrativa de lo posible y no la narrativa de lo que yo quiero que tú interpretes para que me compres lo que te estoy vendiendo. Qué maravilla. La verdad es que hoy, Vladimir, bueno, como todos los días que nos vemos, es que las conversaciones son tan trascendentes, como comentabas tú en el último episodio, que yo ahora en nada, pues me iré a comer más feliz que una perdiz. Estoy súper contento de la conversación de hoy. Así que vamos a aprovechar pues para ir cerrando, pero antes de cerrar el día de hoy, me gustaría animar a las personas que nos estén escuchando y que no se han suscrito, que se suscriban, pues más que nada, porque nos animamos a seguir haciendo estas conversaciones de forma abierta y publicándolo en YouTube con todos, o YouTube, vamos a intentar poner las dos formas. Y nada, agradeceros nuevamente a todos por vuestra colaboración, por vuestra participación. Os animamos a que dejéis en comentarios qué resultados estáis obteniendo de haceros esta última pregunta que hemos formulado. Y sin nada más que añadir por mi parte, Vladimir, ¿algo más que añadir por la tuya? No, lo mismo que tú, dar las gracias a quienes nos escuchan y sobre todo que si tienen sus respuestas a estas preguntas, porque la idea no es nosotros formular respuestas, sino justamente preguntas relevantes, preguntas significativas que nos hagan inquirir sobre lo que estamos viviendo interna y externamente. Así que, y gracias a ti, Ángel, por tu siempre activa y entusiasta participación. Gracias a ti, Vladimir, por tu activa y entusiasta sabiduría, juventud, energía, que es maravilloso. Así que bueno, gracias a todos, nos vemos pronto y hasta la siguiente. Chao, chao, nos vemos, chao, chao, chao.